Ciudad Gatillo TV. Ciudad Gatillo TV. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en esta ocasión con Lida Escobar, candidata a la alcaldía del municipio del Cerrito desde ya. Pero quiero que sea ella, como va a ser con la dinámica con los demás candidatos, que ella se presente ante ustedes. Muchas gracias, William, muchas gracias, Camilo. Muy buenas noches para toda la comunidad cerriteña. Lida Escobar, una cerriteña nacida y criada en el municipio del Cerrito Valle, aquí en el barrio Chapinero. Mi papá, Carlos Escobar, hoy por hoy pues siempre se desempeñó como empleado bancario, hoy por hoy ya está pensionado. Mi mamá, Blanca María Leal, ama de casa, siempre estuvo allí al cuidado de mis dos hermanos y el mío. Soy la menor de 3 hermanos, hoy por hoy casada con el actual alcalde del municipio vecino, mi esposo Álvaro Domínguez Villamil, con quien tengo conformado un hogar por 3 hijos. María Lucía, de 4 años, y Violeta y Juan Andrés, mellizos, de 15 meses. Lida Escobar es profesional del derecho, especialista en derecho administrativo, con una experiencia en lo público de alrededor 10 años y una apasionada de la política, de lo público, del servicio social, de los procesos comunitarios, de los procesos democráticos. Todo ello de alguna u otra manera siempre lo hemos pues practicado desde muy niña. Recuerdo cuando los diferentes procesos salían, elecciones y demás, yo acompañaba a parte de mi familia, mis tíos y demás, a realizar algunas, me acuerdo tanto, 6, 7 años, unas denominadas chocolatadas en los diferentes barrios. Desde allí me empezó como a apasionar el tema de lo social y posterior pues tengo el honor de ser egresada a la institución educativa Sagrado Corazón, una institución que fue liderada en su momento por las hermanitas vicentinas, en cabeza de Sor María Ligia Lozada, hoy por hoy pues ya fallecida, y obviamente nuestra hermanita Sor Hildanora Montoya, quien con ella hicimos nuestro ejercicio como tal en todo el proceso social, y ellas fueron las que en gran parte nos inculcaron, nos enseñaron a tener empatía por los otros, a ser solidarios y a ser empáticos de una u otra manera. Soy egresada de allí del Sagrado Corazón, profesional del derecho egresada de la Universidad Santiago de Cali y con diferente experiencia en lo público, en entidades territoriales, Gobernación del Valle, INCIBA, Alcaldía de Yumbo, Alcaldía de Guacarí y Alcaldía de Ginebra. Lida, recientemente vimos en redes sociales un video tuyo de alguna forma como promocional, como mostrando quién eras y todo eso. Me llamó la atención un comentario en redes sociales, estás abierta a que la gente todo escriba. Todo tipo de exposición. Y me llamó la atención un comentario de una persona que decía, bueno, ¿quién es usted? Ya lo dijiste, pero sí. Hubo algo que me llamó más la atención, fue algo referente a, bueno, ¿y cuál fue su posición en el paro? Es decir, en el sentido de que, y lo entendí yo como en el sentido de que la gente estaba viendo, bueno, ¿usted qué posición tuvo? Vivimos un momento histórico en el país. ¿Cuál fue tu posición? Respetando. Inicialmente me solidaricé y comprendí como tal, como ciudadana colombiana, comprendí la necesidad de muchos como tal de ser escuchados, ¿sí? Fui solidaria desde un comienzo, estuve allí tratando de apoyar esos procesos, obviamente respetando los procesos gubernamentales, los procesos garantistas también a través de
todos los procesos que llevaron a cabo las instituciones de policía y ejército, y obviamente respetando todo el proceso que venía manejando las primeras líneas. Ya cuando se tergiversó la situación, pasaron algunos días y demás, y ya se empezó a percibir de una u otra manera otra dinámica diferente. Creo que duró un mes el estallido social, donde, digamos, durante ese proceso nacieron los mellizos. Ellos nacieron el 30 de abril, 2 días antes de haber iniciado el proceso de paro. El 1 de mayo me dan salida de la clínica. Fue realmente maratónica, fue bastante, fueron momentos de confusión, sí, claro, sí, porque incluso nos tocó salir en ambulancia a 5 de la mañana, el día 30 de abril, y al otro día, 1 de mayo, pues bastante complejo, porque los bloqueos en la ciudad de Cali y demás nos limitaban a poder salir. Veníamos en su momento, pues yo venía con una cirugía de una cesárea, con los mellizos, y aunado a ello mi esposo presentaba síntomas de COVID. Entonces limitarnos de esa u otra manera generó una serie de sentimientos y demás, que uno decía, bueno, en realidad ¿hasta cuándo vamos a durar con este tipo de situaciones? Gracias a Dios y a las diferentes concertaciones, de pronto a voluntad política de las diferentes instituciones, se lograron llegar a acuerdos, pero pues siempre estuve solidaria y respetuosa de los procesos que se gestaron durante la época del paro. ¿No alcanzaste a comer en la olla comunitaria? No, porque pues ahí ya estábamos, ya incluso imagínate, los mellizos, y empieza el paro el 28 de abril, ¿sí? 30 de abril, 2 días después, estaba programada mi cesárea. 1 de mayo me dan salida, que estaba todo hecho realmente un caos total en todas las ciudades, y seguí en todo el mes. Entonces pasé la dieta como tal de los mellizos, el postquirúrgico, el postoperatorio en dieta, pero siempre allí apoyando, aportando, obviamente las diferentes posiciones, puntos de vista, siempre siendo respetuosos con lo que los muchachos estaban llevando a cabo, ¿sí me entendés? Creo que a través del diálogo se logró concretar y se logró llevar a cabo, digamos, unas conclusiones que hoy por hoy, y unos compromisos que hoy por hoy se han ido cumpliendo por parte de las diferentes entidades territoriales. Ok, Ida. Bueno, tú ya nos mencionaste que ya tuviste experiencia en Derecho y has estado muy cercana a la administración pública, Ida, que es la esposa del actual alcalde de Ginebra. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el mayor reto que tiene un alcalde, por ejemplo, en un municipio como El Cerrito? Yo considero que uno de los mayores retos que tiene un alcalde o una alcaldesa en el momento de llegar al gobierno es terminar su periodo, sus 4 años como tal, y poder haber cumplido como tal con gran parte de las necesidades insatisfechas que menciona nuestra población, ¿sí? De las necesidades básicas, poder estar allí, poder haber atendido, poder haberles prestado con prioridad, haber podido atender esas satisfacciones, esas situaciones insatisfechas como tal que se presentan en la comunidad. Creo que ese será el mayor reto de un alcalde o una alcaldesa. No como tal, digamos, cumplir su plan de gobierno o su plan de desarrollo, porque para ello se propone y para ello se ejecuta, pero sí en gran parte lograr satisfacer gran parte de esas necesidades insatisfechas que por hoy se encuentran obviamente inmersas en nuestro municipio. Y Vida, ¿qué tal es para la crítica? Estamos en un país de dirigentes que son como alérgicos a la crítica y se salen de la ropa. ¿Qué tal es usted para la crítica? William, yo soy respetuosa, siempre lo he dicho, soy respetuosa de la oposición. Yo creo que Colombia es un Estado social de derecho, es un Estado democrático, donde cada uno debemos expresar de acuerdo a nuestros pensamientos y demás. Tenemos libertad de expresión como tal. Siempre y cuando esa crítica, esa oposición sea objetiva, ¿sí? Yo no estoy de acuerdo, discuto siempre eso, el tema hoy por hoy de nuestras redes sociales.
las redes sociales, así como te fortalecen, también te acaban. Y eso influye incluso en perjudicar nuestra salud mental. Entonces, yo soy respetuosa de los procesos de oposición, respeto las personas que de una u otra manera realizan oposición, siempre y cuando esa oposición sea una oposición objetiva, estudiada, ¿sí? Existe un ente como tal, que en este caso son los consejos municipales, donde se lleva a cabo el control político de los funcionarios. Es un deber como tal de los concejales ejercer un control político, y allá puede ir cualquier ciudadano y realizar control, solicitar información al respecto, e incluso ante las entidades territoriales, la oposición o los grupos de oposición pueden ir y solicitar si tienen algún tipo de duda. Pero no es justo, no tolero y no permito que el nombre de X o Y gobernante de turno se dañe, se le quiera tergiversar a través de redes sociales en particular. Y por hoy se vive ello a través de perfiles falsos, a través de personas sin objetividad y poco claras, ¿sí? No tienen claro como tal hacia dónde van, qué es lo que quieren, qué es lo que pretenden, y logran incluso querer dañarte, ya no como funcionario, sino como persona. Ya pasan del irrespeto, ¿sí? Yo considero que una posición siempre va a ser respetuosa, siempre y cuando esté basada en la objetividad. Eso es totalmente respetuoso, lo comparto, lo comprendo, y creo que los gobiernos, todos estamos expuestos al tema de una crítica, ¿sí? Siempre y cuando también esa crítica sea propositiva, sea constructiva, porque pues criticar y hacer daño, creo que eso está lleno en el mundo, creo que de eso estamos. Sentarnos a través de una red social y reprochar X o Y determinación, actuación administrativa es lo más fácil, pero hasta qué punto realmente tu reproche o tu crítica es objetiva, es sana, es propositiva. Entonces a eso es lo que yo me voy. Yo respeto la oposición, considero que debe existir oposición en un proceso democrático, siempre y cuando sea fundada. O sea que un sticker de WhatsApp, que de hecho creo que ya hay, no te enojaría, ¿no? Es un meme. Ah, bueno. Esos memes como tal, yo no los discuto, hagan lo que quieran. Por ahí hay uno de Lidia Escobar, hay que enviárselo para que lo conozca. Últimamente los administradores públicos y los servidores públicos como tal son víctimas de ese flagelo de las redes sociales. Y hay una lucha ahí entre el concepto de lo que piensan ustedes, los futuros administradores públicos, y lo que piensa la gente. Las Cortes de Colombia han hablado mucho sobre el uso de las redes sociales, yo creo que vos lo sabés. Total. Sobre cómo se usa y el concepto. Por ejemplo, entonces están las conversiones de una red social que venía siendo tu red personal, pero si vos la empezás a utilizar como tu medio de hacer política o de hacer comentarios políticos, ya deja de ser una red social y se tiene que volver una fanpage. Entonces, así no se haya convertido en fanpage, ya hacen las fusiones y se convierte en eso, y la Corte dice, si usted, servidor público, va a empezar a utilizar su página personal en ese sentido, usted ya no puede quejarse de nada y está a disposición del escarnio público, que es lo que pues en el Cerrito se ha vivido constantemente. Yo creo que hay que prepararse psicológicamente, porque en el Cerrito pasan cosas y hay que esperar. Esperemos a ver si Lidia Escobar tiene la oportunidad de dejarse criticar en redes sociales. Claro que sí, yo creo que a través de redes sociales todo es bienvenido, lo que tú dices es muy cierto. Cuando nosotros nos convertimos en figuras públicas, pues estamos expuestas al escarnio público, incluso en lo privado, en lo más personal, en lo más íntimo. Vuelvo y te digo, pero así como la Corte Constitucional en diferentes sentencias ha plasmado que efectivamente somos figuras y estamos expuestas al escarnio público, también tenemos que tener en cuenta que tu derecho llega hasta donde inicia el mío, ¿sí me entiendes? Entonces también tenemos que tener en cuenta hasta qué punto somos prudentes o imprudentes en emitir X o Y comentario, que sea despectivo, que sea imprudente, que sea falso,
porque allí también podemos estar cayendo en delitos, en injurias o en calumnias, y eso está tipificado en el Código Penal. Hoy por hoy una evidencia de red social que tú lleves, que digas fulanito hiciste tal o tal cosa o no lo hiciste y no tiene ningún tipo de fundamento o prueba, se constituye como un delito, está tipificado en el Código Penal colombiano. Entonces también tenemos que ser muy prudentes al emitir, porque si bien es cierto la Corte garantiza, claro, estamos expuestos, somos figuras públicas, también tenemos que tener en cuenta hasta qué punto estás vulnerando el derecho de otra persona. Un claro ejemplo, hoy se vivió en campaña, creo que hubo una cantante que transgredió el derecho de quien hoy es vicepresidenta. Y si no estoy mal, hace poco se interpuso la denuncia y fue citada por la fiscalía. O se retracta o se inicia el proceso penal por injuria, ¿sí? Y es tipificado, es condenable. Entonces tenemos que ser respetuosos y hasta qué punto realmente podemos emitir una crítica destructiva o una crítica generando algún tipo de desinformación, porque yo creo que puede traer consecuencias. Por eso muchos de esos perfiles son creados falsos, son perfiles falsos, sin fundamento. Entonces digamos que en cuanto a ese tipo de perfiles y demás, pues ya uno ya no, pues para qué va a querer prestarle atención a alguien que ni siquiera se identifica, porque no está fundado realmente en cómo lograr, digamos, comprobar lo que está mencionando. Vale. Lida, saltamos a un dolorcito de cabeza. Contame. El Hospital del Cerrito. Yo personalmente veo las noticias en redes sociales y no logro entender mucho. Lo único que alcanzo a dilucidar es que hay un mal servicio y que el hospital es un fortín de una especie de burocracia, ¿no? Algo así más o menos lo que yo logro entender. ¿Qué sabe Lida de eso? ¿Qué le podría decir a la gente que nos mira para lograr entender el problema? Bueno, William, ya pues referente al tema de nuestro hospital, sabemos que a través de redes sociales y otros medios de comunicación se difunden una serie de situaciones, de denuncias, de informes como tal, que hoy por hoy están en cabeza de los órganos de control. Hay denuncias, Contraloría, Procuraduría e incluso en Fiscalía, donde ya tendrán que ser los órganos de control quien evidentemente compruebe si efectivamente hay alguna presunción de delito, hay algún tipo de presunta falta disciplinaria, hay algún tipo de falla de responsabilidad fiscal. Lo que muy objetivamente y respetuosamente hoy como ciudadana yo percibo es una falta de división de poderes. Y esa división de poderes, llámese por egos, por política, por diferentes, digamos, diferencias políticas y demás, lo único que ha permitido es que nuestro hospital hoy por hoy se vea en el resultado en el que está. Entonces vemos una ausencia en la falta de la prestación del servicio, no existen los insumos necesarios para una atención básica en una urgencias o en una consulta externa. Observamos en redes sociales el tema de incluso servicios públicos sin ser pagados. Observamos también allí en muchos de esas redes sociales el tema de que no hay recursos para el PIT, para los procesos de funcionamiento del hospital. Entonces ya ese tema lo tenemos claro, ya sabemos que existen situaciones internas que ya los órganos de control tendrán la última palabra y definirán cómo está o no la responsabilidad de cada funcionario, ¿sí? Yo considero que allí lo que tenemos que hacer es unirnos, trabajar a través de la unidad. A cada representante legal de junta directiva, alcaldía municipal, gerente e incluso el sindicato, venga, sentémonos y busquemos las soluciones al asunto. Yo creo que hay que dejar los egos a un lado, que es lo que percibo, y te digo, es un punto de vista muy personal. Venga, sentémonos y busquemos soluciones. Venga, bajémosle un poquito a la espuma, como se dice, sentémonos, busquémosle soluciones y cómo podemos traer desarrollo. Y continuamos aquí,
Ciudad Gatillo TV, con nuestra invitada especial del día de hoy, Nombre que le gusta. Lida Escobar. Para continuar con esto, Lida, hay una pregunta muy importante que queríamos hacerte y es, bueno, tenemos conocimiento que el área rural del municipio de Ginebra es mucho más amplio que la zona urbana. En ese sentido, desde tu experiencia, estando al lado del alcalde como tal, ¿qué proyección le ves al municipio del Cerrito en su área rural? ¿O qué proyectos tenés para tu plan de gobierno? Yo creo que somos ricos, somos potencia en el tema rural de nuestro municipio. Creo yo que es fundamental, como tal, fortalecer la infraestructura vial que nos lleva hacia toda esa vía del Cañón del Chinche, incluso en la zona plana rural de nuestro municipio. Yo creo que podemos fortalecer eso a pesar de que hoy gran parte de esa vía se encuentra en adecuadas condiciones. Hay algunas adecuaciones que yo considero se deben de realizar. Algunas vías que nos llevan directamente hacia Tenerife, que aún pues obviamente les falta el bollado, les falta la conformación de la vía. Yo creo que hay que priorizar esa parte para poder garantizarles a nuestros campesinos un adecuado transporte como tal hacia la zona urbana. Tenemos que fortalecer allí también las asociaciones campesinas. Yo creo que tenemos que apostarle al campesinado, yo creo que hay que fortalecerlos, ayudarles a que saquen adelante su emprendimiento o su proyecto productivo que ya vienen de muchos años atrás. De igual manera, generar con ellos diferentes programas que logren generar una identidad como tal de municipio. Hoy escuchamos muchas personas con las que hemos tenido la oportunidad de hablar que no se identifican con nuestro municipio, cuando es una prioridad. Hoy por hoy ellos son cerriteños, ellos hacen parte del Cañón del Chinche, hacen parte del municipio del Cerrito, y allí es donde hay que fortalecer las actividades culturales que se realicen allí, las actividades deportivas que se realicen allí. Yo creo que es fundamental allí el fortalecimiento a las asociaciones campesinas, el fortalecimiento a la infraestructura y malla vial que nos lleva hacia la zona rural de nuestro municipio, fortalecer los emprendimientos y obviamente fortalecer también las actividades culturales y deportivas que permitan a nuestros jóvenes campesinos también tener algún tipo de distracción diferente en los momentos de esparcimiento y tiempo libre. Ok, está bien. De igual manera, pues también escuchar. Hoy nuestro ejercicio es hablar con la gente, hablar con la comunidad, visitarlos, escucharles cuáles son sus necesidades y demás. Y a medida de esas son algunas propuestas y proyectos nosotros tenemos, y complementarlas obviamente con aquellas que nos retroalimenten las personas que viven de una u otra manera en la zona rural. Ok, Lida. Lida, el municipio del Cerrito, cuando son elecciones a la presidencia, se ha caracterizado por votar progresista o izquierda, ¿sí? Sí. Pero el panorama cambia cuando hablamos de unas elecciones locales. Entonces, en ese sentido, y era algo que ya nos habías dicho ahí fuera de cámara, era que te ibas a lanzar por firmas, o sea, ¿por qué lanzarte por firmas? Porque precisamente son muchas las situaciones, los precedentes que en el último tiempo se han venido gestando y se han ido generando. Yo creo que es primer gobierno atípico con ocasión a una pandemia, ¿sí? Yo creo que es primer gobierno atípico con una situación de paro nacional de casi un mes, ¿sí? Allí, como tal, se gesta la oportunidad de que ya la ciudadanía hoy por hoy
sea a través de redes sociales, sea a través de noticias, sea a través quizás de noticieros, de periódicos o demás. Muchos de ellos obviamente en sus teléfonos celulares y demás han aprendido a analizar el panorama político. Hoy por hoy la gente ya no está tan convencida del político que llega cada 4 años a ofrecer la lechona, a ofrecer el tamal, el bulto de cemento, y ya con eso entonces simplemente tenemos ganadas las elecciones. Yo creo que la gente, por más vulnerable que sea, merecen escucharnos, merecen respeto y merecen tener como tal que sean escuchados también, ¿sí? Que puedan proponer, ¿sí? Que sea un gobierno como tal o un programa totalmente diferente donde ellos se sientan escuchados, se sientan no simplemente, como muchos han manifestado, utilizados. Entonces yo creo que le podemos apostar. Ha sido mucho el referente que hoy por hoy nos ha marcado, ya hay un precedente como tal, y yo creo que podemos hacer un ejercicio a través del proceso de recolección de firmas que no implica ningún tipo de aval o ningún tipo de aval político por algún movimiento tradicional o las denominadas maquinarias políticas, sino que nos vamos con el voto de confianza de la gente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues escuchándolos, charlando con ellos, preguntándoles cómo se sienten en su municipio. Entonces ese es el ejercicio que hemos venido realizando muy juiciosamente durante todo este tiempo y que seguiremos haciendo. Yo creo que hoy por hoy, vuelvo y te digo, la gente de una u otra manera sabe lo valioso y lo importante que es votar, ¿sí? Sabe lo valioso e importante. Por eso es que en muchos procesos un voto está alrededor de, no sé cuánto puede costar, me decían algunos, no sé cuánto puede costar como tal allí un voto, pero de una u otra manera ya la gente sabe la importancia que es, y por ello yo creo que le podemos apostar a un proceso independiente, a un proceso oxigenado y a un proceso de donde todos hagamos parte. ¿Crees que los cascos van a la baja y que las maquinarias se están oxidando? No, yo creo que referente al tema de maquinarias, de caciques políticos y demás, ellos ya han venido manejando una estructura, una estrategia política que les ha dado resultado, ¿sí? Les ha dado resultado. Pero gran parte de esa sorpresa fueron ahora en las elecciones presidenciales, ¿sí? Donde vimos que llegó un gobierno alternativo, un gobierno progresista, por más recursos, por más maquinaria que quisieron tener allí de una u otra manera. Entonces, allí lo que hay que hacer, considero yo, es que ellos tienen que replantear las... Bueno, muchas gracias a todos por seguirnos, por compartir este video. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias a Lida por haber estado con nosotros, por venir. ¿Cómo te hasta sentiste, aquí. Lida? Súper, súper. Muchas gracias a ti, Cami, a William por la invitación, por darnos la oportunidad de que nuestros cerriteños, los cerriteños, nos conozcan más a fondo, sepamos quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Agradecerles a ustedes de verdad el espacio, invitarlos a toda la comunidad a que se abran estos espacios, a que se sigan fortaleciendo, abriendo estos espacios para que cada uno de los precandidatos o candidatos que quieran hacer un ejercicio político y democrático puedan expresar sus propuestas, sus puntos de vista y puedan hablar de municipio. Muchas gracias, Cami, muchas gracias, William, por la invitación. Y sigan viendo la página de Ciudad Gatillo TV. Muchísimas gracias a todas las personas. Una despedida y por favor sigan nuestra página, la fanpage YouTube, Instagram, Facebook, Ciudad Gatillo TV. Gracias. Hasta luego, Lía. Ciudad Gatillo TV.
Ciudad Gatillo TV.